Bueno, a ver, ¿de qué se trata finalmente este día, martes 28 de enero, al menos hasta ahora, ¿no? Que finalmente ayer se inauguró, se habilitó este nuevo formato del cepo, algo atenuado, pero no mucho, que presenta, en resumen, 7 tipos de cambios distintos, porque hay, obviamente, una concesión para cada cosa, con perspectivas inclusive de que en algún momento sean más. Está el dólar oficial, está el dólar para ahorrar dentro del banco, el para ahorrar pero fuera del banco, en casa, digamos, el dólar turista, el dólar bolsa, el famoso contado con liquidación y finalmente el que cuenta, que es el blue, ¿no es cierto? Ayer finalmente hubo toda una expectativa fenomenal durante 72 horas para terminar con 235 personas que compraron $114.000, ¿no es cierto? El resto de la agenda argentina básicamente es nada. Frente a este estado de cosas, y básicamente estando todos más o menos claros de que lo que ha pasado acá ha sido que, bueno, que la Argentina ha acumulado una tasa de inflación muy por encima de los promedios aceptables en todo el mundo, durante un tiempo en que el gobierno pisó el tipo de cambio, el dólar oficial, para usarlo, digamos, como ancla para no suban los precios. Voy a comentar 3 declaraciones ahora, la de la Presidenta, la de Capitanich, pero hubo una del gobernador de Tucumán, del gobernador Perovich, que dijo algo relativamente razonable ayer, cuando afirmó que a Tucumán le venía fenómeno $1.08, ¿no? Claro, ¿qué está diciendo el Perovich con este comentario de ayer, que hoy debe haber sido por ahí título en los diarios, que no lo fue? Que bueno, claro, para las economías regionales que tienen que exportar, que han acumulado tasas de inflación inaceptables durante tanto tiempo, que tienen un dólar planchado a 5 y pico, 6 o lo que sea, con retenciones, el $1.08 es un respiro. Lo que dijo el Perovich es cierto a medias, porque claro, como la inflación continúa su curso imparable, dentro de 2 meses estamos igual que dentro de que hace 3. Porque acá el problema no es la devaluación, es la inflación. Entonces, imaginen ustedes un exportador de limones en Tucumán. Tucumán es la provincia que domina el limón a nivel mundial. Imagínate los tipos que venden los limones afuera, ¿no? Sí. Recibiendo un tipo de cambio hasta hace un tiempo, sí, no sé, de 5, de 4, de 6, encima con retenciones y con los costos inflacionados por la inflación local. El tipo está quebrado. Entonces, para el Perovich, con bastante razón, el criterio, el tipo dice, bueno, a Tucumán le viene fenómeno. Sí, estamos de acuerdo todos con eso. El asunto está en que como la inflación no para, el cuadro se va a reproducir exactamente igual que hace un año dentro de 6 meses, o menos. Entonces el gobernador Perovich debe haber reclamado, después de haber dicho este comentario tan sensato, que paren con la inflación. Sí. Porque ahí está el eje de todo el problema, está ahí. Muy bien. Frente a este problema, obviamente, claro, el gobierno no corta la inflación ni corrige sus causas en ninguno de los planos. Entonces, claro, algo tenemos que decir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué decimos? Se habrán reunido, ¿no? O habrán obedecido alguna orden, y hemos empezado a escuchar ayer los argumentos, y de hecho hoy también. Hace un rato, el jefe de gabinete expuso una teoría que a mí me resultó ya realmente, no sé si me daba lástima, si me daba risa. Me preguntaba mientras lo escuchaba si él se estaba creyendo lo que decía, porque ya la conspiración que a juicio del gobierno explica este problema. Es decir, lo que pasa en Argentina, ¿qué es? Hay inflación, ¿no es cierto? El gobierno la reprime, obviamente cruje todo por abajo, se devalúa la moneda finalmente, pero las causas no se corrigen. Por lo tanto, sigue habiendo una enorme desconfianza, no solamente por las ideas, sino por las caras de los que manejan las cosas. Entonces, claro, como hay que explicar esto de alguna manera, el jefe de gabinete ya sobrepasó el argumento de la conspiración local que había hasta la semana pasada, que era una conspiración local. El culpable era Shell, ¿no es cierto? Mira. O sea, el viernes pasado el gobierno dijo que la culpa tenía el señor Aranguren, el presidente de Shell, con quien ayer tuvimos el gusto de conversar. Y hubo otros culpables anteriores, algún diario, un periodista. El fin de semana la culpa tenía Ismael Bermúdez. Pero claro, se ve que por alguna razón el gobierno habrá advertido que la conspiración no era solamente local, que excedía y por mucho al periodista Bermúdez o al empresario Aranguren o al diario Clarín.
La conspiración, a juicio del jefe de gabinete, ha adquirido ya carácter universal, y es el mundo emergente el que está siendo atacado por estos poderes que quieren quedarse, dijo el jefe de gabinete, con el shale gas y con el agua. Escúchalo. Uno de los tópicos de la conversación dentro de la relación bilateral de la República Argentina de Brasil y la República Federativa de Brasil ha sido precisamente los ataques especulativos que sufren los países emergentes. Y esto tiene que ver con una estrategia que funciona como un modus operandi en el mundo. Ataques sistemáticos a los gobiernos por parte de grupos económicos concentrados a través de estrategias comunicacionales de carácter específica. Muchas veces hay una coordinación entre grupos económicos y grupos mediáticos concentrados que a su vez conjugan políticas activas para deteriorar la credibilidad y la confianza de los gobiernos. A partir de ese nivel de ataque sistemático se producen luego los ataques a la moneda con el objeto de establecer mecanismos de depreciación en el valor de los activos financieros y reales. Cuando se produce eso, después vienen e irrumpen con estrategias tendientes a establecer recetas. Estas recetas siempre son las mismas, desde liberalización del comercio e impiden que los productos competitivos de nuestras economías ingresen a sus respectivos países. A su vez, generan definitivamente una estrategia de echarle la culpa al gobierno responsable de turno, por lo tanto lo que piden es ajuste fiscal. Promueven las recetas clásicas y ortodoxas del neoliberalismo, con el objetivo de generar finalmente las condiciones sociales para que la culpa no la tengan los que provocan los ataques especulativos, sino que la culpa las asuman los gobiernos. Todos se dan cuenta de eso, salvo los dirigentes políticos de la oposición. Bueno, por ahí, salvo la oposición, salvo los votantes, salvo los periodistas, salvo el mundo entero, que se ve que estamos todos engañados. Este argumento que acaba de exponer el jefe de gabinete es muy interesante, muy atractivo, muy simpático. Requiere de un cierto nivel actoral y de cierta creatividad para presentarlo. Obviamente ha sido una actuación de lo más simpática, pero es bastante inofensivo, digamos. La verdad que yo me río, me lo tomo en broma, me enojo un poco, pero la verdad es que pobre Capitanich teniendo que explicar cosas en las que obviamente él cree. Una cosa mucho más grave que esto fue lo de la Presidente de ayer, porque la Presidente es la Presidenta de un país, ¿no es cierto? Que está de visita en otro país, que está con el presidente del Brasil, en Cuba, y estando ahí luego de almorzar con Fidel Castro, y luego de un conjunto de tweets donde se describió ella misma como encantada con Fidel, y con lo mucho que disfrutó del almuerzo junto a su hija Florencia y la sobremesa, y encantada con Fidel, con la familia, con las fotos, y con todo lo conmovedor que ha sido para Cristina, evidentemente, su almuerzo con Fidel Castro, previo a la cumbre de la CELAC, que va a arrancar creo que hoy martes, y que tiene como eje central el problema puertorriqueño. La Presidente explicó a través del tuit su teoría sobre las maniobras especulativas de los mercados. Dijo que habló mucho con Dilma Rousseff. El tema principal han sido las presiones especulativas sobre los tipos de cambio en los países emergentes, lo mismo que habló recién Capitanich, sí, pero lo escribió ayer Cristina. Ustedes fíjense que ella pone aquí que hay presiones especulativas sobre los tipos de cambio en los países emergentes. Claro, lo que pasa acá es que la presión especulativa en tipo de cambio es por la inflación. Y que yo sepa, la inflación no es la consecuencia de una conspiración contra la Argentina y Sudáfrica, como dijo el jefe de gabinete, sino que la consecuencia de lo que hacen en el Banco Central. Pero bueno, no importa. Para la Presidenta hay presiones especulativas en los tipos de cambio. Parece, dijo Cristina, que algunos quieren hacernos comer otra vez sopa. Pero además, con tenedor. Con tenedor. ¿Quiénes? Se pregunta el presidente. ¿Quiénes, Marcelo? ¿Quiénes, Marcelo? Los mismos de siempre. Esa fue la respuesta del presidente, pues ella se pregunta y ella se contesta, ¿no es cierto? Muy bien. Neoliberales. Los que se quedaron con tus ahorros en 2001 y te lo tuvimos que pagar nosotros con el Bodén 12. Los bancos, pone el presidente. Solo a través de ellos se pueden hacer todas las maniobras especulativas de los mercados. Con la complicidad, claro, de los grupos económicos, exportadores e importadores, entre otros. Muy bien. Entonces acá, esto ya no merece un comentario relativamente casi cómico como el que merece el comentario hecho hace un rato
por el jefe de gabinete en el sentido de que estamos en presencia de una conspiración no ya local, sino mundial. Porque estamos hablando de un comentario de la presidenta de un país. La presidenta de este país, que frente a semejante crisis y frente a semejantes perspectivas, no tiene mejor idea que comparar lo que pasa hoy con lo que pasó en 2001. Entonces, cuando yo leía los tweets, decía, a ver, ¿estoy leyendo a la presidente o estoy leyendo a la oposición? Porque ni la oposición dijo semejante barbaridad. Ustedes lo escucharon recién a Sergio Massa, de una prudencia extrema. Vamos a hablar con Macri después. Hasta Barrio Nuevo, hace un rato acá estuvo sensato y prudente, ¿no? Miren cómo serán el estado de cosas que hasta Luis Barrio Nuevo, que suele ser un tipo complicado para hablar y decir cosas, estuvo extremadamente prudente. Sergio Massa, principal dirigente de la oposición prácticamente, de una prudencia extrema. Para que la presidenta de este país venga a explicar a los argentinos que estamos en presencia de una perspectiva similar al 2001. Entonces yo me pregunto, si la presidenta quiere arreglar este problema, o lo quiere complicar este problema. ¿Sabes cuál es la vocación de Cristina? ¿Tiene vocación de presidente o tiene vocación de opositora? O en todo caso vocación de incendiaria. Imagínense ustedes, soy un argentino común y corriente que tiene su plata en el banco, en pesos. Y la presidenta viene y le explica a ese argentino que en su país, y se lo explica desde Cuba, después de almorzar con Fidel Castro, que en Argentina va a ir un ataque especulativo de los mismos que hicieron el ataque en 2001. ¿Y el tipo qué hace con el argentino? Que lee el tuit, o que escuche este programa, o que vea la televisión. Y yo me saco la plata. Claro. Sí. Sí. Entonces, a mí me parece que en algún plano la conspiración es mental. Y me parece que requiere de un psicólogo, ¿no? Que analice por qué razón la presidenta ha resuelto boicotear a su país. Que se quejan que el mundo, que viene el ataque de Sudáfrica. Y la presidenta de este país, ayer desde la mesa del señor Fidel Castro, le explica a los argentinos, a través de un despreciable tuit, de manera bien distante, digamos, que estamos en presencia de la acción de los mismos que se quedaron con tus ahorros. Mira que Cristina ha dicho cosas particulares durante estos años, pero nunca, a mi juicio, perdón por decir, una de semejante nivel de irresponsabilidad.